Muy buenas noches, largamos un nuevo programa de Seamos Francos. La verdad que lo que está pasando a nivel nacional, post elecciones de provincia de Buenos Aires, es un escándalo. Vamos a tocar Tucumán, pero primero quiero que nos metamos en provincia de Buenos Aires. Ya lo hablamos la semana pasada, Javier Milei creó una mesa de conducción política, una mesa política que definitivamente no contentó a nadie. No hubo nada nuevo, no hay ningún cambio. Son los mismos 6, 7 nombres que están ahí desde que comenzó el gobierno de Javier Milei y me parece que ahí está perdiendo el electorado. Va a venir Federico Pelli, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, y va a venir Juan Pablo Durán a hablar exclusivamente de esto, de encuestas, números, datos, qué es lo que palpa la gente después de lo que hizo Javier Milei. Lunes a la mañana ascendió a Lisandro Catalán de secretario del Interior a ministro del Interior. Yo te puedo caer con la chicana de que no iba a agrandar el Estado, ahora lo agrandó. Lisandro Catalán ya era ministro del Interior, con nombre de secretario. ¿Ahora qué significa? ¿Le van a dar más recursos? Lisandro Catalán empezó a ejercer ese cargo la semana pasada, visitándolo a Sanz, gobernador de Salta, uno de los primeros gobernadores que salió del cruce después de la derrota de Javier Milei en provincia de Buenos Aires. Estuvo acá en Tucumán, en la inauguración de la Expo Rural, junto a Rosana Chala, a Osvaldo Jaldo, al presidente de la Sociedad Rural de Tucumán. ¿Cambia algo que Lisandro Catalán ahora sea ministro y antes secretario? Y no digo para la estructura nacional, no digo para el gobierno nacional, digo para el electorado, digo para la gente. ¿Y por qué voy a esto? Hubo una reunión de gobernadores, Provincias Unidas, crearon un nuevo espacio, Yarlora, Maxi Puyaro, Said, Valdés, Pose, distintos gobernadores que entre todos agarran el norte, el centro y el sur del país, el NOA, el NEA. Esos gobernadores, Valdés, si no me equivoco, gobernador de Corrientes, dijo: estoy harto de viajar a Buenos Aires y que me atienda en tercera línea. ¿Qué se entiende de eso? Es una piña directa a Catalán cuando era secretario del Interior. Es una demostración de parte del gobierno nacional que subiéndolo a Catalán de cargo, los gobernadores van a tener a alguien que los reciba con cargo. ¿Catalán va a tener más fuerza hoy que el ministro del Interior que antes? Por lo menos acá en Catalán siempre fue una persona a la cual tuvo relación y diálogo directo con el gobernador Osvaldo Jaldo, y por lo que nosotros los ciudadanos comunes vemos, tuvo injerencia o tuvo llegada a la hora de negociar y gestionar acciones políticas que favorezcan a Javier Milei. Lógicamente ahora estamos en campaña, cambia. Pero ¿significa algo para el electorado que tiene que recuperar Javier Milei de cara al 26 de octubre que Catalán tenga otro cargo? ¿Que lo hayan ascendido de cargo? Porque no hubo ningún otro cambio en el gobierno. Cuando perdió Provincia de Buenos Aires, Javier Milei aceleró, vetó una ley que todos pensaban que no iba a vetar. Ahora, si no me equivoco, el viernes va a haber una manifestación. El viernes de la semana pasada hubo una manifestación muy importante de estudiantes por el tema del presupuesto universitario. Punto seguido, quiero hablar de los que están hablando muchos políticos, funcionarios y periodistas, sembrando la posibilidad de una renuncia de Javier Milei. Se lo voy a decir a Federico Pelli acá en la mesa. Quien habla está completamente en desacuerdo con esa idea. No porque me guste más o menos Milei, sino porque creo que la Argentina debe respetar la democracia. La recuperamos hace relativamente poco. En el medio tuvimos un presidente que se tuvo que ir por descontento social. Tenemos que aprender a vivir con lo que votó la mayoría. Nos guste o no nos guste. No podemos empezar a sembrar una duda
por una elección en provincia de Buenos Aires. La escuché a Viviana Canosa diciendo que tiene la información que hace 2 meses, no ahora, están preparando a Victoria Villarruel para que asuma la presidencia y para que llame a elecciones anticipadas este año. Me parece una locura total hablar del tema. Vamos a venir a la provincia de Tucumán porque hay elecciones también acá en Tucumán, lógicamente son elecciones nacionales. Tenemos una encuesta, por favor, señor director, ponchame la encuesta, donde vemos que Osvaldo Jaldo sigue encabezando la encuesta, lógicamente, acá en Tucumán. Segundo, La Libertad Avanza, pero ¿cuál es el dato? La Libertad Avanza bajó con respecto a encuestas pasadas y el que está subiendo, lentamente, pero está subiendo, es Roberto Sánchez. Después se lo encuentra a Fuerza Republicana y lo sorprendente es que el Frente de Izquierda estaría un poco más arriba que el partido, creo, que encabeza a Paulo Amodeo. Le vamos a preguntar también a Federico Pelli. ¿Por qué le vamos a preguntar a Federico Pelli? Porque Sánchez, Fuerza Republicana y Creo le sacan votos directamente a La Libertad Avanza. Es el electorado donde La Libertad Avanza está pescando para ver si tiene o no la posibilidad de meter 2 diputados. Con estas elecciones lo vamos a hablar también con el especialista, con Juan Pablo Durán, pero con esta encuesta, hoy el gobierno provincial, hoy la lista de Osvaldo Jaldo, mete 2 diputados y Federico Pelli entra y también entraría Sánchez. Vamos a ver bien los números porque es el sistema DON. Si te parece, señor director, vamos a la primera pauta en Seamos Francos y venimos al libro. Volvemos y estamos con Federico Pelli, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. Federico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tango, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la semana pasada tuvieron el lanzamiento de lista, el lanzamiento de acá La Libertad Avanza en Villa Luján. Vino Karina Milei, vino Martín Menem, Lilia Lemoine y distintos nombres propios del espacio. ¿Cómo fue la expectativa? ¿Cómo se sintieron? Mirá, para nosotros el lanzamiento de campaña fue un éxito. Primero, un gesto de apoyo político nacional fuertísimo, porque era la primera vez que Karina Milei y Martín Menem participan de un acto de lanzamiento como el nuestro, claro, en el interior. Vienen seguido, pero nunca tan expuestos a subirse a un escenario y a hablar. Totalmente, y esa fue la novedad, y ese gesto realmente es muy importante para nosotros. Nos impulsa a seguir, a meterle mucha pila a la campaña, que ya estamos a 40 días de que termine, nada. Y realmente como gesto político es excelente y al equipo mismo lo envalentona para, lógicamente, continuar con toda la fuerza, ¿no? Fue importante para esto, para el equipo mismo, que me decía que lo envalentona para seguir estos 40 días, post lo que se ve en los medios nacionales, el tema de la elección en provincia de Buenos Aires, el tema que le siguen dando fuego a aquellos audios de Cristina que están en manos de la justicia. ¿Vos sentías que algo del equipo se estaba cayendo y esto lo volvió a levantar? Bueno, los embates del kirchnerismo o del peronismo que busca desestabilizar siempre con estas operaciones políticas claramente habían generado un clima en general en la sociedad, no solamente en La Libertad Avanza, de zozobra, de duda. Por más que sean operaciones y claramente cada vez que pasa más el tiempo, bueno, en lo que a mí respecta y en lo que yo veo, fueron sincronizadas y orquestadas para impactar en las elecciones en Buenos Aires. Claro. Y algo terminaron impactando. Bueno, la gente pedía que los Milei salgan a dar la cara. Bueno, Karina Milei vino acá a Tucumán, dio la cara, Martín Menem también. El presidente con la cadena nacional también. Entonces, yo creo que era necesario que... era lo que la gente pedía. Y de alguna forma empezaron a hacer eso. Y yo creo que para lo que queda de la campaña, vamos a tener mucha más presencia por parte de ellos en los medios. Y además, un Lisandro Catalán muy cercano a vos, a toda La Libertad Avanza Tucumán, por ser tucumano, que ya empezó a recorrer el país
previo a la firma de decreto que lo nombra el ministro del Interior, lo nombraron lunes a la mañana, pero ya empezó a recorrer el país, se juntó con Sanz, que fue como el primer gobernador disidente, si se quiere, post elecciones de provincia de Buenos Aires. Sí, se juntó con Jaldo acá en Tucumán. También. En la rural, con Sainz. También en la inauguración de la Expo Rural. Sí. Yo creo que el rol de Lisandro Catalán va a ser estratégico y muy importante para la gestión del gobierno nacional en el sentido de afianzar la relación con las provincias, que quizás se deterioró en los últimos meses y que es importante mantener ese vínculo con los gobernadores porque son jefes en sus distritos y la nación no puede estar separada o en pugna o en conflicto con ellos. Más allá de esto que vos decías, aparecieron los Milei, dieron la cara, que era lo que la sociedad quería. ¿Considerás que tiene que haber medidas para que la sociedad vuelva a comprar el proyecto? Porque, recordemos, después de Provincia de Buenos Aires, las primeras medidas fue armar una mesa política, no dejó muy conforme a mucha gente de la sociedad. La segunda medida fue el veto, cosa que la gente decía, bueno, capaz que esta vez no veta por lo que fue Provincia de Buenos Aires, pero siguió apretando el acelerador, como dijo que iba a hacer desde que empezó su campaña política hasta hoy. ¿Considerás que en estos 40 días deberían aparecer medidas intermedias, si se quiere, como para que la gente esté un poco más tranquila a la hora de votar? Mira, yo creo que hay medidas que van a la comunicación. Yo creo que hay que mejorar la comunicación en muchas cuestiones. Bien. Creo que un talón de Aquiles quizás estos últimos meses fue el tema de discapacidad. Sí. Lo que no se dice muy explícitamente y con mucha claridad a veces, o no le llega de la mejor forma a la gente, es que el tema de discapacidad, ¿cómo se puede entender que 400.000 personas de este 1.200.000, que crecieron exponencialmente en 20 años, pasamos de 78.000 a 1.200.000, 400.000 al día de hoy no pueden explicar por qué tenían esa discapacidad? Bien, además era comparable con un país que había pasado una guerra, si no me equivoco, la cantidad de conflictos, digamos, bélicos, guerras civiles, desastres naturales. Es decir, es inentendible que el número de discapacitados pase de 78.000 a 1.200.000. Ahora bien, no quiero decir que el tema de discapacidad no tenga que ser una prioridad, lo tiene que ser, pero se tiene que eliminar al chanta que robó una pensión con discapacidad durante décadas a ese político que le dio. Permitió eso para un uso electoral y tenerlo de rodillas y como bastión electoral a este tema. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones tienen que comunicarse de forma cruda. Bien. Acá hay 400.000, 500.000 personas que no pueden explicar su pensión. Juan Gómez, Rosa Pérez, Marco. Simplemente no se presentaron o no pueden justificar su pensión. Claro. Hay que decirlo de esa forma. Y esa mitad de discapacitados, en muchos casos truchos, fueron los que realmente atentaron contra el verdadero discapacitado, fueron los que hicieron esa caja más chiquita y que no se le puede dar una prestación de calidad al verdadero discapacitado. Con muchos temas hay que empezar a comunicar mejor, creo que el gobierno lo va a hacer. La mesa política se relanzó, yo creo que la incorporación de Lisandro Catalán, por ejemplo, como actor protagónico, viene muy bien y a Tucumán le viene excelentemente bien. Y por supuesto estoy convencido que el gobierno de acá octubre va a tomar medidas en lo económico para la micro, en señal de dar respuesta a muchos sectores que vieron que la economía se ordenó, que se bajó la inflación, que se estabilizó el dólar, pero que eso no llegaba al bolsillo. Bien. Estoy seguro que sí se lo va a hacer. De todas formas, habrá cambios en el gabinete por cuestiones electorales. Adorni debe asumir, Bullrich debe asumir, Petri debe asumir. ¿Eso también lo prevés como un nuevo aire para los 2 años de gobierno que le quedan a Milei? Sí, en parte sí, pero yo creo que la impronta se la da el presidente, ese gabinete. Bien. Yo creo que el resto del gabinete son figuras que, no tengo dudas, que van a reemplazarse por otras de relevancia y de prestigio. Pero acá lo importante es el presidente Milei, la impronta que le ponga ese gabinete independientemente de los nombres. Y nosotros confiamos en que va a haber, digamos, un segundo periodo del presidente Milei donde todas estas cuestiones de la macro que ya se ordenaron van a influir en la micro, en las pymes, en los emprendedores, en las empresas, en el laburante, en la seguridad, en la política de defensa, en la justicia. Gran parte de lo que se juega el 26 de octubre son
diputados y senadores en un Congreso que puedan darle al presidente herramientas para avanzar con las reformas de segunda generación. Reforma laboral, impositiva, previsional. Y con esas reformas, la mejora en los sectores que todavía no sintieron el desarrollo, lo van a sentir. Lo van a sentir. Lo que sería que Milei logre los quórum necesarios para poder continuar con la propuesta electoral que tuvo en el 2023 y que va llevando a cabo. Sí, no estar sometido al kirchnerismo que permanentemente te boicotea la gestión. Es difícil realmente para un presidente una gestión donde permanentemente tenés una oposición que busca voltearte. Y a los hechos me remito. Claro. Y el modelo más claro, la senadora Mendoza diciendo que Milei no llega al 26 de octubre. Nada más golpista que eso. Eso, no quería meterme en ese tema porque es algo que no considero que haya que repetirlo, pero desde elecciones de Provincia de Buenos Aires a hoy se ha escuchado muchas veces esto de la están preparando a Villarruel para cuando Milei se vaya. Bueno, la senadora Mendoza diciendo que cree que no llega el 26 de octubre. Sí, pérdida de control de la calle. También. Palabras completamente que desde lo personal, yo, Franco Gianotti, y el programa Seamos Franco estamos completamente en contra porque creemos en la democracia y el presidente que empieza debe terminar su mandato. ¿Cómo lo están tomando ustedes? No solo los candidatos, en tu caso, sino el espacio, la Libertad Avanza, por lo menos de acá a Tucumán, a 1.200, 1.300 kilómetros de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a estas declaraciones de distintos, tanto políticos como periodistas. Mira, lo tomamos como parte de lo que el peronismo, cuando no es gobierno, o el kirchnerismo, especialmente cuando no son gobierno, intentan siempre. O sea, siempre buscan incendiar la aldea y ser los alcaldes de las cenizas, ¿no? Claro. Si no son ellos, no puede ser nadie. Entonces empezamos de a poco con operaciones políticas, por goteo, te vamos socavando un poco el piso, después empezamos a hablar de pérdida de control de la calle, como lo que pasó en Lomas de Zamora, los incidentes en Moreno. Después te tiramos algunas personalidades como Graboy, diciendo frases desestabilizadoras, la senadora Mendoza diciendo que no se termine el gobierno. Bueno, es decir, Graboy desde el minuto cero siempre dijo que no quería que termine el gobierno, desde que asumió. Claro, pero hay que respetar la voluntad de los argentinos. Los argentinos lo votaron con un 56% de los votos a un presidente por 4 años. Claro. Entonces, hagan una oposición razonable y dejen de tener actitudes golpistas, porque realmente la gente, ahí queda muy en claro que no les interesa a la gente. Porque una situación de inestabilidad política, 2001, económica, digamos, como el 2001, impacta en el bienestar de la gente. El político va a vivir bien igual. El que la va a sufrir va a ser el pyme, el emprendedor, el laburante, el profesional, que en una situación de incertidumbre económica y política, bueno, termina volviéndose invivible su vida personal. Claro. Entonces, la política, claramente, con este tipo de cuestiones, les interesa aferrarse a los cargos, el poder por sí mismo, enriquecerse, y bueno, es daño colateral la gente que se joda un par de años y después vemos. Eso no es así. Ahora que te toca estar en campaña, lo hablamos en la última vez que viniste al programa, no sos político, no fuiste político, estás incursionando tu primera campaña electoral. Ahora que estás en campaña electoral, que te cruzás con políticos, tanto a nivel nacional, a nivel provincial, que me imagino charlás, has tenido que viajar, encontrás a aquellos políticos que Milei llamó la casta en época electoral, fuera de la agenda de la Argentina, fuera de la agenda del ciudadano común. Totalmente. Los políticos están abstraídos de la realidad y de lo que le pasa a la gente. No tienen la menor idea de lo que sufre y de lo que vive el ciudadano a pie en Tucumán durante su semana de trabajo. No tienen la más mínima idea. Ellos están en su burbuja, con su ficción, ¿no? Con su realidad paralela, fruto de no haber trabajado o de no haber vivido la vida de la gente común hace décadas. Tenemos políticos, si vos querés decir la casta, la definición de casta, gente que vive del Estado y que no vive la realidad normal hace 20, 30 años. Claro. Te puedo mencionar decenas acá en Tucumán porque son siempre los mismos. Si uno ve las 9 columnas en la boleta única papel, son todos los mismos, no hay ninguno nuevo. Claro. Nosotros somos los únicos de cara nueva, el resto son todos los mismos, viviendo de la gente y del Estado hace muchísimo tiempo. Entonces, pedirle a esa gente que anda con custodia, con autos importados, que viven en mansiones,
totalmente, no se toman un colectivo para ir a un refugio a tomar nada, o sea, no viven la realidad normal. Entonces, bueno, esa gente después legisla sobre nuestras vidas, toma, digamos, conducción en gobiernos municipales, provinciales, y si están alejados de la realidad, ¿cómo la van a entender? Si sus hijos no, tampoco la sufren a la realidad. Claro. No tienen ningún estímulo para mejorar, ni por ellos ni por su familia, ellos están bien. Y no les interesa a la gente. Te quiero traer a Tucumán y a los 40 días que quedan en campaña. Recién en la editorial veíamos una encuesta, mantiene a La Libertad Avanza segunda, pero la brecha entre La Libertad Avanza y la tercera fuerza política, que es la representada o la encabezada por Roberto Sánchez, está más cercana a lo que era la última vez que viniste al programa. ¿Encontrás en ese Roberto Sánchez, no en la persona de Roberto Sánchez, sino quizá en el electorado al que apunta Roberto Sánchez, el mismo electorado de La Libertad Avanza en algún sentido? Podemos compartir cierto electorado, pero nosotros tenemos acá en Tucumán un núcleo bastante duro, que es el que votó a Milei en las generales hace 2 años, que está en un 30%. Bien, en las generales, no balotaje. En el balotaje, tengo entendido, se aumentó un poco más, Claro. inclusive, pero vamos a las generales porque el balotaje es bastante particular, Claro. hay votante compartido con Bullrich, Claro. digamos, vamos a las generales, ese 30% nosotros lo vemos intacto, ¿bien? Bien. Queremos muchísimo más, por supuesto, y queremos ampliar esa base electoral lo más que se pueda, pero yo no creo que la cercanía con Sánchez esté, como se viene hablando últimamente, a 3 puntos, que nosotros Bien. estemos en 20 y que él esté con un poco menos de 17. Yo te diría que nosotros estamos más cerca del 30 y él está sin ningún tipo de posibilidades en esos 16, 17 puntos. Entonces, yo lo que trato de transmitirle a la gente es que el móvil realmente opositor para hacer frente al peronismo en Tucumán es La Libertad Avanza, no es ninguna de las otras opciones opositoras. Bueno, es lo que hablábamos en la última vez que viniste, porque lo tenés a Sánchez, que se para como opositor. Bussi, lo mismo. Omodeo, lo mismo. La Libertad Avanza, lo mismo. Y Belomío, que se para más allá de opositor, como un centrista. Como que no estoy ni de acá ni de acá, sino que estoy por el medio. Entiendo que me vas a decir, no compartimos votos, pero acá pierde votos La Libertad Avanza. Yo creo que ahí pierde votos la gente, Bien. no La Libertad Avanza. Ahí la gente está tirando su voto a la basura en opciones que no van a llegar, que no van a ser útiles en función de hacerle frente a un peronismo que atrasa y tiene en decadencia a Tucumán hace 30, 40 años. Claro. Entonces, votar estas opciones opositoras, que ya son las opciones de siempre, bueno, no está en el objetivo y no va a servir para la gente para poder hacer frente al oficialismo. El único móvil para hacer frente al oficialismo en Tucumán, al jaldismo, al mansurismo, integrados en la lista de Tucumán Primero, es La Libertad Avanza. Bueno, se lo dijo en junio, si no me equivoco, Juan Pablo Durán hizo una encuesta en junio y decía, la elección en Tucumán en junio está polarizada. Es Frente Tucumán Primero, Libertad Avanza. Hoy sigue medianamente polarizada, vemos la encuesta que Frente Tucumán Primero lidera la encuesta, Libertad Avanza va segundo, pero la polarización se está perdiendo. ¿Por qué considerás que las otras fuerzas opositoras del gobierno de Jaldo van creciendo? Mirá, porque lamentablemente hay una intención explícita de Jaldo, del gobierno de la provincia, de levantar otras opciones opositoras para debilitar a La Libertad Avanza. Eso está claro y yo lo vengo advirtiendo hace muchísimo tiempo. Digamos, hace 2, 3 semanas que eso es explícito. Esto de impugnar la candidatura de Sánchez a Jaldo, de Jaldo decirle flancito, subirlo al RIN a Sánchez, mencionarlo y de alguna forma rivalizar con Sánchez, es la mejor forma de levantar un candidato que hasta el momento no estaba haciendo mella, Claro. en función de debilitarnos a nosotros. Para quitarle voto a la Libertad Avanza. Totalmente, totalmente. ¿Qué queda de hoy al 26 de octubre, al 24, me imagino que empieza la veda electoral, para la Libertad Avanza en la campaña? Todo. Bien. Nosotros estamos con 724 recorriendo el interior, recorriendo los grandes centros urbanos. Queremos
transmitir a la gente nuestras propuestas, no solamente que estamos criticando al resto de los espacios, no nos interesa mucho más decir que con nosotros hay propuestas en materia de seguridad, de narcotráfico, de empleo, de pymes, para los emprendedores, que son la base fundamental del desarrollo de Tucumán, para salud, para educación, para infraestructura. Las propuestas nuestras desde una banca de diputados, que no son muchas veces las mismas que para una elección como la que dentro de 2 años va a haber, ¿no? Pero ahí alguien te consultaría, ¿cómo vos, diputado opositor al gobierno local, vas a tener la fuerza de meter el proyecto dentro de un bloque propio con la Libertad Avanza, digamos propio, hablo a nivel nacional? Yo desde una banca de diputados puedo hacer muchísimas cosas por Tucumán. En materia de seguridad, por ejemplo, puedo gestionar recursos que mejoren la operatividad de la policía local, ¿no? Independientemente de las fuerzas federales. Se puede gestionar y se puede hacer mucho desde una banca de diputados. Claramente no te voy a mejorar la realidad provincial porque eso excede, pero puedo empezar con mejoras sustanciales en los problemas estratégicos que tiene la provincia. Seguridad y narcotráfico. ¿Y eso considerás que, siendo diputado, lógicamente tenés el apoyo directo de Nación para poder llevar a cabo no solo los proyectos, la propuesta, el apoyo en diputados? Después, bueno, hay que elaborar senadores, pero en la bajada a la provincia. Y en la gestión, a ver, ninguno de los espacios políticos que vos mencionaste, de los 4, tienen la llegada que tiene la Libertad Avanza, con funcionarios de gestión nacionales, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Capital Humano. Ninguno lo tiene. Por eso digo es que la gente, que el tucumano no busque los atajos que no van a servir y que nos elija a nosotros, que somos los que realmente podemos articular a nivel nacional iniciativas y acciones concretas para mejorarles la vida a ellos. Federico, muchísimas gracias y suerte en estos 40 días. Gracias, Franco. Vamos a una nueva pausa en Seamos Franco, ya seguimos. Volvemos al piso y estamos con Juan Pablo Durán, de la consultora Nibor. Nibor. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, quiero que hablemos de todo. Lo que quieras. De todo. Vamos por parte. Elección Provincia de Buenos Aires. Grave error de la Libertad Avanza de haber nacionalizado una elección municipal. Sí, fue lo primordial haber tratado de plebiscitar la gestión con una elección, ¿no? Una elección municipal y jugar, como se dice, el que juega al póker sabe qué es un all-in. Jugar a todo o nada para, bueno, si ganaba se establecía un nuevo discurso, era otro quizá el país, ¿no? El panorama, porque la Argentina se vive por emociones políticas y no tanto por la economía, ¿no? Pero a diferencia de Cava, y quiero agarrar algo que vos acabas de decir, a diferencia de Cava, el all-in fue en Cava, porque puso una difil a jugar. En Provincia de Buenos Aires usó muchos, si se quiere, extranjeros. Claro, pero yo me refiero a all-in en el discurso, ¿no? Sí, obvio. En la narrativa, que apostaron todo o nada, bueno, a ganar esta elección para decir, bueno, llegamos holgado a octubre y bueno, ganamos también la elección de octubre, ¿no? Creo que el gobierno está atravesando en el momento, obviamente. Y era otro clavo más para el ataúd del kirchnerismo, supuestamente. Sí, y en realidad le sacó los clavos al cajón, ¿no? En este caso del peronismo, yo creo que el kirchnerismo con esta elección perdió. O sea, hoy creo que del kirchnerismo queda Cristina y su hijo Máximo, y todos se van a alinear al nuevo peronismo encabezado por Axel Kicillof, ¿no? ¿No crees que Axel también tiene o va a empezar a virar el timón hacia Provincias Unidas? No, me parece que lo que va a hacer es reforzar la franquicia del peronismo, tratar de reconstruir el peronismo en las provincias donde no son muy fuertes. Bueno, en el caso de Tucumán no creo que le cueste mucho. Hay que ver qué pasa en otras provincias, pero creo que es una suerte de resurgimiento del peronismo, ¿no? Pero, perdón, en el caso de Tucumán, dijiste, en el caso de Tucumán, ¿considera que no le va a costar mucho atraer a Jaldo? No, para nada, para nada, no, o sea, dalo por hecho, digamos. Pero no considera, quizá, por ejemplo, vamos a una hipótesis. Javier Milei arrasa el 26 de octubre. En el país. En el país, a nivel nacional. Sí. ¿Jaldo no se va a volver a acercar a Milei? Yo creo que se va a acercar de manera institucional, pero bueno, no va a jugar como jugó en su momento, que de alguna manera... no va a jugar como jugó estos 2 años, que era el gobernador más cercano al presidente. Claro, creo que por ahí se pasó un poco de rosca, ¿no? Bien. Porque puede haber logrado lo mismo con menos exposición, digamos. Claro.
pero bueno, me parece que no puede hacerlo de nuevo. Creo que no tiene margen de acción política, ¿no? Para hacerlo, aunque todo es posible, digamos, con Jaldo es posible porque hemos visto que ha hecho muchas cosas a lo largo de la historia, ¿no? Y comunicacionalmente, Sí. ¿cómo viste el post elecciones de Provincia de Buenos Aires, institucionalmente hablando? Creo que el gobierno tiene un problema interno que, en primer lugar, no sabe comunicar la comunicación de gobierno, porque una cosa es la comunicación de gobierno y otra cosa es la campaña. Creo que son muy buenos en campaña, en ganar elecciones. Creo que Santiago Caputo es uno de los mejores comunicadores y consultores en ese punto, pero me parece que a la hora de gestionar y generar consensos tienen muchos problemas, además aún ahora que... Que ese sería el trabajo de Guillermo Franco. Claro, pero siempre también ligado a la parte comunicacional, porque ellos sostienen ahora que no lograron comunicar bien los logros o las cuestiones que se hicieron durante los 2 años. Y hablaron de los becarios del Garrahan, salieron ahora a hablar en entrevistas privadas tampoco. Pero me parece que hay un cóctel, hay una tormenta ahí perfecta para el gobierno, donde están haciendo agua en la economía, porque la economía, si bien está controlado, la inflación... entre comillas, controlada. Bueno, el dólar está ahí, que se va, que se queda. Esa incertidumbre genera mucho, por ahí, malestar en los mercados y miedo en la sociedad. Bueno, vos hoy te sentás en cualquier café, en un asado con amigos, en la reunión del domingo de la familia, y lo primero que escuchás es ahora hay que gastar la plata que tenemos porque en noviembre explota todo. Bueno, esa sensación lamentablemente se está circulando, ¿no? Yo te escuchaba cuando hablabas de estas cuestiones de por ahí acicatear el tema de que Milei se va, que terminante. Claro. Obviamente son por ahí discursos que están buenos escucharlos y no tan bueno reproducirlos tampoco, porque creo que como presidente electo merece terminar el mandato. Creo que, tampoco hay que subestimar al mileísmo. Creo que tienen una capacidad muy fuerte de recuperarse de las caídas. Ya hemos visto que cuando bajaba por ahí en grado de aceptación, en su imagen, volvía a crecer con alguna medida que implementaba. Creo que lo va a hacer ahora. Hay que ver si la sociedad va a seguir creyendo, va a seguir dándole crédito o se terminó la luna de miel. Bueno, ¿no? ¿sabes lo que yo estoy viendo con el gobierno de Javier Milei? Y quiero hacer un paralelismo con el PRO, a ver si me acompañás. Sí. Mauricio Macri llegó con un buen discurso, una buena campaña comunicacional a la presidencia, mantuvo ese discurso y en algún momento la gestión no acompañó la comunicación. Y cuando quiso ser reelecto, desempolvó el libro de la campaña 2015, pero no tenía cómo apoyarlo en gestión. Yo lo que estoy viendo es que hoy Milei está empezando a tener el mismo vicio. A todo el kirchnerismo, todo, vos decís algo negativo, sos kirchnerista. Sí. Y está utilizando todos los términos de campaña 2023 a 2 años de haber iniciado su gobierno, y quizá, no quiero decir que la gestión no lo acompaña, porque desde mi punto de vista hizo más que el gobierno de Mauricio Macri. Vos podés estar de acuerdo o no, si te gustó o no, pero que hizo más, por lo menos en demostración a la sociedad. Sí. Pero creo que tiene que cambiar el libro electoral, el libro de comunicación electoral. Yo creo que el problema que tienen, Franco, es que hoy tenemos un presidente que nos gobierna, por lo menos hasta hace un par de días. Gobernaba la hermana. Sí. Las decisiones fundamentales... Pero eso también saltó el último mes. Claro, Milei era una persona que no tenía agenda pública, que no iba a la Casa Rosada, que estaba permanentemente en Olivo, vestido de playero de estación de servicio. Sí, es verdad, con la campera de... No se veía gestión diaria de Milei, entonces eso también son señales que se muestran, no solamente para afuera, sino internamente. Claro. Y de hecho hoy la situación está muy complicada en el sentido de que no solamente en Argentina se está viendo eso, sino que se perciben en los medios internacionales que han publicado este fin de semana. Marcan una creciente, un problema que está teniendo el gobierno luego de todos los problemas que ha tenido con el tema del caso Libra, de la denuncia de supuestas coimas de la hermana, y que no han tenido la pericia para comunicarlo correctamente. Eso venimos mencionando acá en Seamos Francos, los últimos, si no me equivoco, hace 2 editoriales o 3. Están todas en nuestro canal de YouTube, así que después la pueden ver.
en muy poco tiempo, en 18 meses, tuvo más o menos 12 o 13 títulos de mala gestión, polémicas, de negligencia, de polémica, de casos de corrupción. Muy rápido todo. Y es mucho para tan poco tiempo. Y hacíamos el paralelismo. Cristina Fernández de Kirchner hoy está presa por un caso de corrupción, el cual fue discutido si correspondía, no correspondía, pero fueron 20 años de gobierno. 3, 4 casos de corrupción, 20 años, 5 casos de corrupción en 20 años de gobierno. No, 10, 12 en 18 meses de gobierno. Eso es lo que se siente que... Y quiero apoyarme en lo que dije en aquella editorial. No creo que sea mi ley. Si vos analizás los 18 casos de corrupción, el único que puede estar directamente implicado el presidente de la Nación es el caso Libra. Sí. Después lo demás es todo el entorno. Claro. Son los Menem, Petovelo, Karina. Claro, y más allá de los problemas que ha tenido con estas denuncias de corrupción, es que el gobierno levantó la bandera como un estandarte de la pureza moral. O sea, nosotros no somos los corruptos son otros. Es el kirchnerismo, menos nosotros. Cuando se te escapa esa bandera, se te rompe el esquema, ¿no? Se te derrumba, digamos, este castillo, digamos, que aparentemente, pero que no, parece que fue construido con naipe, digamos. ¿Cómo va la Libertad Avanza para las elecciones 2026 a nivel nacional? Ya no vamos a meter en Tucumán, pero ¿cómo la ves vos a nivel nacional hoy? Mirá, yo creo que la Libertad Avanza tiene un electorado muy duro, que es del 25 al 30%, que no se mueve de ahí, pase lo que pase. 25-30 puntos, creo que es un electorado que es muy radical en el sentido que apoya a Milei, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Y después tenés una volatilidad de 15 puntos, que justamente son más o menos lo que se perdió en Ciudad de Buenos Aires, y que es un electorado que esta vez no lo apoyó a Milei, que lo castigó por todas estas cuestiones, quizás la más importante por la economía, ¿no? Creo que el problema de hoy es qué va a hacer ese electorado. Se queda en la casa porque no tiene otra opción tampoco. Porque además para están votar. Votando pocos. Claro. En Provincia de Buenos Aires creo que votó el 62%. Exacto. Y no tiene otra opción para votar. O sea, recién se está armando una nueva fuerza, como los gobernadores que pueden llegar al 27 fuerte. Pero en este momento no tiene otra opción porque no son votantes del mileísmo. Claro, no son votantes del peronismo, del kirchnerismo. Bueno. Lo hablamos recién con Federico Pelli. En junio lanzaste una encuesta que se viralizó mucho, que hablaba de la polarización que había acá en Tucumán. Exacto. ¿Es algo similar a lo que pasa a nivel nacional? ¿O las fuerzas provinciales en las distintas, lógicamente, provincias del país tienen su propia fuerza? Yo creo que las provincias definen cada elección. Y de ahí del recuento de todas las provincias se sale el porcentaje a nivel nacional. Pero en este caso, como son elecciones, a ver, si bien son nacionales, se juega mucho la territorialidad, claro, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver cómo la encaran los distintos espacios. Porque el gobierno ha decidido provincializarla de alguna manera, también tira mensajes en contra de Milei, casi no cuestiona a los candidatos del espacio, sí cuestionan al mileísmo. Y bueno, y la Libertad Avanza sí ha decidido de alguna manera en esa preocupación por quedar fuera de la polarización, o por lo menos compartir rival con Sánchez. Creo que el objetivo de esto es tratar de hacerle ver a la sociedad que Jaldo es el kirchnerismo, digamos. Y es muy difícil cuando vos en este momento, bueno, lo tenés a Catalán reunido con Jaldo en muy buenos términos. O sea, como que te da una sensación que... Los 2 años de gobierno se llevaron bien, claro, como que es una pelea armada, o por lo menos pactada, ¿no? En los términos. Pero yo, ¿sabes a dónde iba sobre todo la pregunta? Sí. Viste que los lunes postelectoral publican la foto del mapa pintado. Sí. Por ejemplo, en Mendoza, saca más votos, el que vos quieras, saca más votos la Libertad Avanza que el peronismo, pero gana... Mirá, lo que sí te puedo decir, que no es el mismo escenario. Creo que la Libertad Avanza no va a ser una muy buena elección en octubre. No va a ser una muy buena elección. Creo que no tiene tiempo para recuperarse, a menos que... El cimbronazo el último mes, que fueron los audios, que está pasando. El conflicto interno, que se están matando entre los titueros y los funcionarios. Tampoco creo que se termina todo.
Tampoco creo que, a ver, puede ser una elección muy pareja, hay que ver cómo se la toma, si ser una elección pareja significaría perder para el gobierno, si perder por mucho, bueno, no se habla más, pero... Y te hago una consulta, ¿qué significa perder? ¿Por qué? Yo creo, y esto es un análisis personal, corregime si me equivoco, Juan, vos podés perder cuantitativamente y podés perder cualitativamente. Exacto. Quizá que sacás más votos, pero no metés la cantidad de diputados que tenías proyectado. Bueno, de hecho, a ver, el que tiene menos para perder en este caso es la Libertad Avanza. Claro, porque parte de cero, todo lo que venga es ganancia. Claro. Pero bueno, ellos se subieron a un caballo muy triunfalista, donde arrasamos con todo, donde venimos a ganar. Entonces, el hecho de... Porque pueden perder la elección, pero pueden ganar muchos diputados. Claro, y le puede servir eso para poder tener a ver, no te voy a decir un control, porque no lo vas a tener el control total en diputados y senadores, pero por lo menos vas a tener herramientas con que pelear. Y va a empezar a generar la fuerza. Exacto. Peli me decía, sinceramente ahora no me acuerdo si fue fuera del aire o en el aire, si no metemos los dos, yo lo siento como derrota. Y le digo, pero si Tucumán no tiene ningún diputado de la Libertad Avanza, tendría un representante. Claro. Y dice, pero somos el espacio del presidente y venimos con un envión. Bueno, es que hay una sensación que se cayó la Libertad Avanza, hay que decirlo. O sea, la Libertad Avanza hace 3 meses era otra cosa. O sea, vos hablas con cualquiera y ya todo el mundo dice, no, pero no creo. No. O sea, la sensación que persiste entre la sociedad es que no le va a ir muy bien en octubre. ¿Cuál fue la primera herida que sufrió en estos 3 meses que empezó a hacer que, si se quiere, que se desangre un poco? Yo creo que el tema de la hermana. El tema de los audios. El tema de Karina es fundamental porque hay mucha gente que sí lo banca a Milei, pero no se banca a la hermana. De hecho, que primero no fue electa, que tenga tanta banca. Y el tema también de los menes metidos en todo esto, que retrotrae a épocas de los 90, donde, bueno, todos recordamos las épocas de la corrupción del menemismo, y que no se ha tomado medidas para revertir esa situación. Eso me parece que es lo grave en este caso, y sumado también, a ver, a la realidad que es que hoy el 60% de los argentinos no llega a fin de mes, ¿no? Pero, o sea, me parece que eso es lo principal. Yo siempre... Ahora, discúlpame, y creo que la gente en algún momento tuvo un umbral de aguante y de esperanza muy alto con respecto a este gobierno, a diferencia de otros. Creo que se está agotando esa paciencia, ¿no? Creo que la paciencia llegó a un límite y la sociedad está empezando a pedir acciones concretas. Y hay que ver si el gobierno logra dársela en estos 40 días. Es muy poco, pero bueno. En política todo es posible. En esto que vos nombrás, el hartazgo, si se quiere, que tiene un sector de la sociedad con Karina Milei. Sí. Hablando así, en grandes rasgos. Sí. ¿Es el indeciso o es el núcleo duro? No, yo creo que ese es el tipo que apoyó a Milei, que no es violeta, digamos, puro, pero lo apoya porque también no lo quiere el peronismo. ¿Y considera que fue una buena estrategia mandar a Karina Milei a la presentación de lista de la Libertad Avanza acá en Tucumán? Yo creo que no tienen otra... A ver, en sus pensamientos la Libertad Avanza... rockstar, digamos. No, son muy cerrados, muy fundamentalistas, no lo vas a cambiar, digamos... no, Milei no va a echar a la mano. Generalmente no... A ver, si vos tenés un grupo político, ¿el político qué hace? O sea, mueve la cintura de acuerdo a las circunstancias, el pragmatismo que se llama. Bueno, un político, si manejara un político, te digo, no, Karina, salí del medio, guardate por un par de meses, claro, no aparezcas. Le apaguemos el reflector un rato. Porque no estás perjudicando, es un salvavidas de plomo. Pero me parece que la Libertad Avanza como que agudiza las contradicciones y dice, no importa, vamos con Karina hasta la muerte, al final. Y en definitiva eso no es política, eso es un movimiento que queda en el fundamentalismo, no es bueno, ¿no? para la política. Claro, no saben surfear la ola, exacto, si quiere. Van y la chocan de frente. Sí, es lo que percibo, ¿no? Ahora te voy a pedir al señor director si puede, por favor, poncharnos una encuesta que tuvimos recién en la editorial para ver si la podemos analizar un poco con Juan Pablo y que él vea los números que tenemos acá en Tucumán. La vamos a tener, ahora la tenemos en la pantalla fuera del aire y la vamos a tener, ahí la tenemos atrás nuestro, Juan. Sí. No sé si querés me corre un poco yo, Charro, para que entre en la encuesta. Bueno, acá se encuestó que aproximadamente habrá una participación acá en Tucumán de un 65%. ¿De acuerdo, desacuerdo? ¿Lo ves factible? Sí, yo me animaba a decir un 70%. Tucumán es de las provincias que vota mucho.
Sí, tuvimos 80 y pico en la elección pasada. Pero en el Ejecutivo. No me acuerdo en el bien, Legislativo no suele ser digo. un poco menos. Pero bueno, me parece que sí, el porcentaje está... no está errado, ¿no? Y 65 al 70. Y más o menos estos números, un Tucumán primero con 44, Libertad Avanza... Bueno, con 23. esos números, haciendo un vuelo de pájaro muy rasante, se puede avisar que serían 2 para el oficialismo. 2 para y Jaldo, Gladys Medina. Sí, y ahí Ponele estaría con posibilidad de Sánchez también de lograr una cuarta banca. Serían 2, 1 y 1. Permiso, Charro, me voy a parar para señalar lo que está hablando a lo que está Juan Pablo. Sí. El Frente Tucumán primero metería 2 de los 4 candidatos, metería 2. Si se dan esos números, por supuesto. Ganaría la banca. En este caso, hoy, Sí. Libertad Avanza entraría 1 y hoy Y entraría... me parece que tendrá que sacar un poquito más, llegar al 15 por lo menos. ¿Para entrar? Para entrar. ¿Acá entraría 2 entonces Libertad Avanza? No, 1. Estaría entrando con 1 ahí. ¿Y cómo sería? O sea, hoy 2, hoy son 1. las elecciones y salen así. ¿Cómo sería? Sí. Bueno, hay que ver también la cantidad de votantes. Claro. Porque de acuerdo a eso tenés que hacer el cálculo. Bien. A ver, si es ese número, habría que hacerlo al DON. Son 65% de participación, aproximadamente de un padrón de 1.400.000, Sí. son 900.000 personas. Sí, aproximadamente. 900. Bueno, el 44%, sí, no, ahí estaría, ahí sería un claro 2-2, ahí me parece. 2-2 En este. con la Libertad Avanza. Sí, sí, en ese escenario, con ese porcentaje. Digamos. Permiso, me vuelvo a sentar. Y el trabajo sería, lógicamente, todos quieren subir Claro. porcentualmente. A ver, para que el jaldismo saque 3 bancas, ¿A cuánto tiene que debería superar el 45% del voto. Superar, bien. O sea, superarlo. ¿Ampliamente o 45,1 ya Para está? arriba, un poco más, 46 Bien. de acuerdo a los números. Por eso Bien. yo hice el cálculo con 1 millón de votantes, ¿no? 1 millón de votos emitidos. Sí. En Libertad este Avanza. caso, para la Libertad Avanza poder lograr la polarización, debería superar el 30% del voto. Está lejos. O sea, para que haya polarización 2 y 2, aproximadamente deberían sacar entre los dos, entre el jaldismo y la Libertad Avanza, el 700.000 70%, votos. el 70% Claro. de los votos, 700.000. Ahí sí Aproximadamente. podemos hablar de polarización. Después, bueno, ya... Y Sánchez, ponerle la Libertad Avanza queda en 23. Sánchez tiene que subir a 15 para que sea 2-1-1. Aproximadamente sí. No lo veo así todavía porque ahí serían unos 100.000 votos para Sánchez. Claro. Entonces le estaría faltando un poco. Quedan 40 días, Juan. Sí. ¿Se va a mover mucho esto, considerás? Hay que ver, puede ser, es posible porque 40 días mucho en Argentina y en Tucumán Sí, también. puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, se puede recuperar el gobierno, se puede empeorar también, pero bueno. Pero Jaldo por ahora va firme, digamos. Yo creo que- tanto en su gestión. Sí. Yo como- creo que está más cerca Jaldo de meter el tercero que la Libertad Avanza del segundo. Claro. O sea, me parece que la Libertad Avanza creo que sí mete un diputado. Debería por todo lo que significa el mileísmo, la fuerza opositora por naturaleza, ¿no? Claro. En Tucumán. Pero me parece que hoy está más cerca Jaldo de sacar el tercero que la Libertad Avanza el segundo. Juan Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Cerramos un nuevo programa de Seamos Francos. Acordate que tenemos todo en el canal de YouTube, tenemos todo también en Instagram y lógicamente quédate en la pantalla de Canal 10 para seguir informándote de todo, enterándote de lo que pasa en Tucumán. Seguí las redes sociales de Canal 10 que también están trabajando muy bien. Nos reencontramos la semana que viene. Chau.